por eso las cámaras están hacia atrás. Mi nombre es Carlos Ponce, soy el encargado de esta oficina que representa a México y por ende a todos los mexicanos en el área de San José. Para los que no estén tan familiarizados, nuestro ámbito de competencia atiende los condados de Santa Clara, el condado de Santa Cruz, el condado de Monterrey y el condado de San Benito también. Aprovechando el turno vespertino que el consulado trabaja desde el 1 de enero del 2015, pues es que hemos convertido también la oficina, pues vamos a decirlo así, presuntuosamente, en un centro de aprendizaje. A los primeros miércoles y martes de cada mes damos clases de manejo. Eso no quiere decir que rentemos una flotilla de automóviles y nos pongamos a jugar a los carros chocones. Tenemos instructores del Departamento de Transporte que vienen aquí y paso a paso y llevan de la mano a todos los interesados en aplicar por una licencia de conducir en el marco de la AB60. Todos están invitados, corran la voz, lo ponemos en las redes sociales. Tenemos foros migratorios, hemos tenido 2 en lo que va del año, donde proporcionamos la información referente a... pero el caso de atender asuntos criminales o penales es una realidad. Todos podemos estar expensas a haber sido detenidos en algún momento, cuando creímos que pues no teníamos más que 3 cervezas encima, nos sentimos bien, nos paró alguien de la patrulla de caminos y nos marcó una infracción. Y como todos sabemos, pues eso genera un antecedente que de alguna manera nos perjudica. Y por otro lado, yo estoy convencido de que ninguno de ustedes necesita de un abogado penal, pero todos seguramente conocemos a alguien que lo necesita. Entonces, bueno, es un tema complicado, pero lo abordamos con un profesional, con una persona que trabaja con muchos como nosotros, que habla muy bien español y que entiende muy bien español, y entonces me gustó la idea de también proporcionar información al respecto para que ustedes, yo, cualquiera que tenga un problema, pudiera en determinado momento estar informado. Cada quien es libre de escoger la asesoría que le corresponde, pero nosotros nos asociamos con gente decente y con gente honorable en los diferentes aspectos de la vida legal en la que nos vemos envueltos como comunidad. Sin más, estamos para servirles, síganos en las redes sociales, síganos por Facebook, contestamos todo el tiempo sus dudas, es de una manera súper rápida. Cualquiera de nosotros, yo en lo personal, todas las mañanas a las 5 de la mañana, lo primero que hago es entrar al Facebook, no personal, no tengo uno personal, pero es la manera de estar comunicados y de responder de manera inmediata cuando nos preguntan algo. Es la forma hoy más rápida a través de los teléfonos inteligentes. Le dejo el micrófono al abogado Alexander Cross. Espero que esta charla sea productiva, siéntanse libres de preguntar lo que ustedes quieran, para que de esa forma ustedes tengan un elemento más que contribuya a que tengamos una preparación más profesional. Muchas gracias, y abogado, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, señor cónsul. Muchas gracias. Bienvenido, estás en tu casa. Pues, ¿cómo están hoy? Pues yo soy el abogado Alexander Cross. Yo no sé cuánta gente me ha oído en la radio, en la Caliente 1370. Siempre estamos ahí respondiendo a las preguntas que la gente tiene cuando conocen a alguien que potencialmente han sido arrestados y acusados de haber cometido delitos. Primero voy a decir I'm sorry por mi idioma. Obviamente español no es mi primer idioma. Yo he hablado español desde que soy niño, pero nací aquí en el área de la Bahía, y a veces me sale un poco tartamudo, voy a decir, pero voy a tratar. Mucha gente que llega a mi oficina, obviamente, y esto es algo que siempre lo discutimos en la radio, porque lo que nosotros practicamos en nuestra oficina es una cosa que es un poco controversial, que es defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos.
Yo he dicho esto muchas veces en el aire, que 1 de cada 3 personas, imagínense eso, mucha gente ni lo cree, pero 1 de cada 3 personas que viven aquí en los Estados Unidos han sido o van a ser arrestadas a cierto punto en su vida, y peor, 1 de cada 20 personas, 1 de cada 20 personas que ha sido hallado culpable o condenado es en realidad inocente. Y la razón es porque, y esto es una cosa controversial, a los fiscales, que son los abogados que le presentan cargos a los acusados, a ellos les dan promociones y beneficio basado en las condenas que ellos obtienen. Por consecuencia, si un fiscal cree que una persona es inocente, ellos no van a factorar eso. Ellos van a decir, mira, pues yo creo que tengo suficiente evidencia para convencer a un jurado de que X persona es culpable de la ofensa. Años atrás yo tuve un cliente, y esto es una cosa bien triste. Él fue acusado de violar a sus 2 hijas, ¿ok? 2 hijas. Las 2 niñas llegaron a mi oficina y me dijeron, mira, señor abogado, nosotras nos inventamos la historia. Yo le dije, ¿por cuál razón se inventaron la historia? ¿Por qué te ibas a inventar algo tan horrible contra tu propio padre? Y las niñas me dijeron, pues, mi papá está teniendo grandes dificultades hallando trabajo aquí en los Estados Unidos. Y mi padre nos quería mover todos a El Salvador. Y nosotras nos creamos aquí, en los Estados Unidos, y nosotros no nos queríamos ir a El Salvador. Nosotras nos inventamos esta historia para que mi mamá se enojara con mi papá, para que se separaran. Pero nosotras ni teníamos idea de que la policía se iba a involucrar. Y ahora este pobre señor se está enfrentando a 19 años de prisión. Ahora, estas 2 niñas, una tenía 12 años, la otra tenía 16 años. Yo les pregunté, ¿están bien que la grabe a las 2 diciendo exactamente lo que usted me está diciendo, por lo que me están diciendo, para que le pueda dar copias al juez y al fiscal para que entiendan que ustedes se inventaron esta historia? Está bien, pues la grabamos, les mandamos copias a la fiscalía, le dimos copias al juez, y finalmente la fiscal me miró cara a cara y me dijo a mí, ¿tú sabes qué? Yo creo que tu cliente es inocente, pero yo creo que tengo suficiente para convencer a un jurado de que él es culpable. Okay. En efecto, y lo peor es que la mamá de él se estaba muriendo en El Salvador. Él quería salir por cualquier cosa, ¿me entiendes? Y la fiscalía sabía de esto. La fiscal le dijo a él, ¿tú sabes qué? Me dijo a mí, te voy a dar un acuerdo. Si tu cliente se declara no me opongo a violar a las 2 niñas, si él se declara no me opongo al cargo de violar a sus 2 hijas, le voy a dar 0 tiempo de cárcel. 0. Ahora, imagínese eso. Una persona se declara en efecto culpable de una ofensa, ¿cómo le vas a dar 0 de cárcel? Especialmente de violar a 2 niñas. Come on. Eso es ridículo. Es obvio que el fiscal sabía que era inocente y simplemente quería poder decir, yo gané este caso. Y eso es lo que pasó. Él se declaró porque él sabía que él iba a poder salir esa misma noche en vez de tomar el riesgo de quedarse ahí por 19 años y pudo ir a ver a su mamá. Eso es la realidad de nuestro sistema. Yo siempre le digo a la gente que en nuestro sistema no es una cuestión de probar inocencia o probar culpabilidad. No es de eso. Es del nivel de credibilidad de la evidencia. Es decir, si la evidencia existe para potencialmente convencer a un jurado que no te conoce y que no le importa y que solo están pagando como $107 al día para estar ahí, si hay suficiente evidencia para convencer a un jurado que alguien es culpable, proceden con el caso y así termina la cosa. Y yo sé que inicialmente, cuando a veces me entrevistaban en la radio, habían gente que a veces se enojaban y decían, ¿por qué están entrevistando a un abogado que representa a los criminales, a las personas que cometen delitos y están causando daño para la sociedad, Pero la realidad es que la mayoría de la gente que son arrestadas o acusadas de haber cometido delitos, sí hay gente que cometen cosas horribles, faltas horribles, pero la gran mayoría de personas cometen faltas como posiblemente manejando bajo la influencia, manejando sin licencia. A veces son casos donde agarran cosas de las tiendas,
a veces si estamos hablando de drogas, droga uso personal, no son personas que están causando gran daño contra otras personas, ¿me entienden? Es la realidad. Yo sé que hay gente que sí, es verdad, existen los casos de asesinatos, violos, secuestros, todo eso existe, yo entiendo eso, pero la gran mayoría de la gente no son criminales. Y bien importante que la gente esté consciente de esto, porque hasta si estamos hablando de un delito menor o un delito mayor, si te hayan culpable de cualquier ofensa, tiene consecuencias colaterales. No solo la pena potencial de ir a la cárcel o peor, ir a la prisión estatal, pero también hay consecuencias migratorias, porque cualquier convicción penal pudiera resultar en el futuro en deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le negaran la naturalización. Es bien importante entender, hey, solo porque estamos hablando de un caso bien pequeño, como agarrando una cosita de una tienda o si paran a una persona por uso de marihuana personal, simplemente manejando sin licencia de California. Yo sé que hay muchos condados aquí que son parte de las comunidades seguras, donde en efecto han dicho, ok, si usted está manejando sin licencia de California, no te vamos a arrestar, simplemente te vamos a poner cargos o posiblemente simplemente te vamos a cobrar una multa y nada más. Ok, está bien. Pero hay otros condados aquí en el área de la bahía como Napa, San Mateo, condados mucho más conservativos que ahí, hey, simplemente por manejando sin licencia de California, legalmente te pueden presentar cargos que es un delito menor, pero es un delito que lleva una pena potencial de 6 meses. Imagínense eso, 6 meses en la cárcel condado, simplemente por manejar sin licencia de California. Y este estado no reconoce las licencias de otros estados. Si una persona tiene la licencia de Oregon o tiene la licencia de Washington, no le importa. Yo estoy aquí obviamente primordialmente para darle una oportunidad a la gente que me hagan preguntas a mí sobre los casos penales. Yo sé que es una cosa controversial obviamente hablar de esto y muchas veces la gente se siente apenada. Siempre le digo a la gente, hey, mira, puede decir que es su primo, su amigo, habla del caso de otra persona. Nadie es perfecto en este mundo. Honestamente, yo sé esto porque hasta yo no soy perfecto, ¿me entienden? Nadie es perfecto. Cualquier persona que me quiera hacer una pregunta con respecto a los casos penales, por favor, interrúptenme, por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, señor. Violencia doméstica, yo tengo un primo de un amigo Sí. que lo metieron a la cárcel por violencia doméstica. Sí, señor. Se bajó el caso a misdemeanor. A un delito menor, sí, señor. Así es, se cumplió todo, se pagó todo. Eso es bueno. El nombre falso de otro, no era el nombre verdadero de alguien. Se hizo todo, se fueron a las pláticas, se terminó todo, la juez declaró que ya se había pagado todo, nada más se dio la probation de la corte que le da. Sí, señor. Hace ya 5 años. 5 años de probación. Así es, esta persona ya está usando ya el nombre verdadero de él. Eso es bueno, sí. Ya tiene como 3-4 años con eso. ¿Qué consecuencias puede traer al haber usado? Porque obviamente se metieron las huellas y todo dentro del sistema. Ok, obviamente de la parte de violencia doméstica, si es un delito menor, el Código Penal sección 243E1 indica que la sentencia máxima es 1 año en la cárcel condado. Obviamente si le dieron probaciones porque y él estuvo de acuerdo de tomar las 52 clases de violencia doméstica, portarse bien, pero la otra parte que usted me preguntó con respecto a usar seguro social falso o nombre falso, ¿cuál era? Sí, fue el nombre del seguro social. Ok, eso es algo que mucha gente me ha preguntado recientemente por razón de que la gente quiere agarrar las licencias bajo la AB60. Hay mucha gente que están buscando agarrar esta licencia de manejo. La cosa es que el Código Penal sección 530.5 dice que es una felonía, es un delito grave usar nombre falso o seguro social falso si hay una víctima eventual. Por ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, un seguro social tiene 9 dígitos, ¿ok? En este país hay 300 millones de personas que viven en este país, 9 dígitos. Y obviamente una persona que se inventa un seguro social o usa un seguro social falso no va a poner 6666666 o 44, va a tener que poner un número que se ve real, ¿me entiende? Pues hay buena potencia de que sea el número que corresponde a una persona. Y ahí se pone desastroso. Ahí es cuando es una felonía que sí puede traer
A la persona que usó el seguro social de otra persona, 3 años en prisión estatal. Obviamente hay mucha controversia hoy en día con respecto al Departamento de Motor Vehículos, porque habían tanta gente después de enero 2 de este año que fueron al DMV, al Departamento de Motor Vehículos, para solicitar una licencia bajo la AB60. Desafortunadamente, por lo menos abiertamente, el DMV nunca le dijo a la gente, y mira, si usted ha usado un nombre falso o seguro social falso en el pasado para obtener una licencia, es buena idea que usted no lo haga, no trate, porque se la podemos negar y peor, la fiscalía del condado puede descubrir de esto y le podemos presentar cargos. Eso nunca se dijo abiertamente y ahora hay más de 700,000 personas que han dado su información al DMV y más o menos como unas 500,000 personas ahora están en riesgo. Ahora el DMV ha dicho, el Departamento de Motor Vehículos ha dicho, pues nosotros no vamos a proporcionar esa información pues voluntariamente a las autoridades, pero eso no para a un juez. Un juez puede simplemente firmar una orden y forzar al DMV que entreguen esa información. Eso es una cosa, yo le digo a la gente, cualquier persona que ha usado nombre falso o seguro social falso en el pasado para tener una licencia del pasado, no trate de agarrar esa licencia bajo la AB60 porque las consecuencias colaterales pueden ser horribles. ¿Hay algo más? Muchas gracias, señor. ¿Más preguntas? Sí, señor. Sí, señor. Yo fui arrestado hace como 18 años por nombre falso. Oh, 18 años atrás. Fui a cortes a Fresno. En Fresno, sí, señor. Paré frente al juez Sí, para mostrar que yo era esa persona. sí. Ahora con la nueva licencia me afectaría eso. Ok, la cosa es esto, cuando usted fue arrestado en Fresno, usted no fue arrestado 18 años atrás. Ahí tuve que ir a responder por la corte. Sí. Me arrestaron aquí en San José. Ok, entiendo. Por el nombre falso de la persona que andaban buscando. Ok, eso era otra persona. Sí, por coincidencia, el nombre que di yo era de esa persona que quería. Ok, so usted era la víctima, pues. Ok, so usted era la víctima en este caso. No, él dio su nombre. Yo di el nombre falso, pero era de alguien que era. Ok, ya entendemos, ok, ya entendemos, ok. Ok, eso sí es mala suerte, eso sí es horrible la suerte. Ok, en una situación así, no le debería de afectar por la AB60 porque usted mismo nunca trató de usar un seguro social falso o inventado para obtener una licencia. Por ejemplo, solo para darle un ejemplo, desde el 2002, el DMV empezó a verificar los seguros sociales. So, una persona simplemente no se podía inventar un seguro social después del 2002. Simplemente descubrieran y no le dieran la licencia. Después de 1993 hasta el 2002, las personas se inventaban un seguro social y el DMV no verificaba ese número. ¿Me entiende? Y ahora, antes del 93 ni pedían el seguro social, el DMV. So, el problema se manifiesta en las personas que trataron de agarrar licencias en medio del 1993 y el 2002. Ahí es donde viene el problema. Porque en ese entonces, durante esos 9 años, mucha gente simplemente se inventaron un seguro social, o peor, muchas veces, personas que trabajaban en el DMV mismo, simplemente ponían un seguro social. Esas son las personas que están teniendo problemas bajo la segunda, tercera revisión bajo la AB60. Bueno, en caso lo desestimaron porque se probó que yo no era esa persona. Correcto, fantástico. Pues como buen paisano no entendí. Un mes después fui a Los Ángeles Sí. para un federal. Ajá. Sigo 5 y digo el nombre de mi primo. Usted dio el nombre de su primo esta vez. Oh, man. Porque pues, íbamos para allá. Sí. Bueno, funcionó. Me dejaron ir, pero me tomaron huellas. Ah. Al igual que cuando fue la primera vez. De ahí yo ya no volví a hacer nada de eso. Pues según yo entendí, pero ya son muchos años. Sí, pues yo era joven, yo entiendo eso. No es la gran cosa, mucha gente lo hace. La cosa es esto. Con respecto al DMV, eso no le debería de afectar, ¿me entiendes? Pero en el futuro, por razones de arreglar su situación migratoria, ahí sí le pudiera afectar. ¿En qué forma? Pues supongamos que usted en el futuro, si haya ciertos cambios migratorios o lo que sea, y usted potencialmente tuviera la oportunidad de poder quedarse aquí legal en este país, etcétera, 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 ellos van a tener acceso, los federales tienen acceso a todo tu record.
Ellos van a poder ver que marchar con las huellas. Ellos van a poder ver que a cierto punto en su vida usted sí usó un nombre falso o inventado o de otra persona, y ahí es cuando se manifestarán las consecuencias. Pero tiene solución. Potencialmente tuviera solución, pero esa es una buena pregunta para un abogado de migración. Ok. Está bien, gracias. Sí, señor. Una vez que en el 94 yo saqué mi licencia cuando no pedían nada, ¿verdad? No pedían el seguro social. Exactamente. Sí, señor. En la segunda vez para renovarla, Ujú. ya pedían el seguro social. Sí, señor. Y yo puse un número inventado. Sí, correcto. Mucha gente lo hizo. Y sí me la renovaron. Sí, señor. Pero la tercera vez en el 2002 ya no pasó. Exactamente, porque ahí es cuando empezaron a verificar Sí, los números. ahora, mi pregunta es, ¿tendré algún problema para solicitar la licencia? Absolutamente que sí. Yo no recomiendo que usted solicite esa licencia porque si ellos ven que usted en el pasado usó seguro social falso o inventado, se la van a negar. Eso es número uno, pero peor, esa prueba de que usted sí usó nombre falso o seguro social falso, lo que sea, el DMV va a tener esa evidencia. Y ahí en el futuro, posiblemente no hoy, porque ellos tienen una estatua de limitaciones de 3 años para que la fiscalía presente cargos. La fiscalía teóricamente sí podían presentar cargos debajo del Código Penal sección 530.5 y eso lleva una pena potencial de 3 años en prisión estatal si había una víctima, si ese número correspondía con otra persona. Ahora, si no corresponde con otra persona, es un delito menor que todavía lleva una pena máxima de 1 año en la cárcel local. Es peligroso hacer eso, señor. Sí, porque ahora el viernes pasado me detuvo el de caminos y me dio un ticket por no traer licencia. Licencia. Eso posiblemente es la mejor alternativa versus que usted descubran que usted usó nombre falso o seguro social falso inventado, porque si la fiscalía le presente cargos, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, yo tuve un cliente, ¿dónde pasó esto? Esto fue como 1 año atrás. Yo tuve un cliente que él se había inventado un seguro social simplemente para agarrar un trabajo, ¿ok? Todo el mundo hace esto, ¿me entiendes? Por la necesidad de la vida, ¿cómo vas a comer, cómo vas a sobrevivir en este país si no te dan trabajo sin ese número mágico? El problema, este señor usó un número que él se inventó y él trabajó en este país por 14 años. 14 años. Bueno, lo que pasó es que se descubrió de que ese número le correspondía a una muchacha de Texas. Era una muchacha joven entonces, recientemente se graduó de la high school y iba a irse a la universidad. Ahora, cuando ella trató de aplicar para agarrar préstamos, obtener préstamos para ir a la universidad, ahí es cuando descubrieron que ella no podía calificar porque ese seguro social se había usado para, pues ya tenía ingresos, ya se había usado para pagar impuestos, tenía cuenta de banco, y ahora había una víctima. Y este señor que técnicamente, inocentemente, se inventó un seguro social, ahora se estaba enfrentando a una felonía. Y ese caso se peleó por meses y meses y meses y meses y él se estaba enfrentando a 3 años en la prisión estatal y eventualmente se pudo llegar a un arreglo con la fiscalía donde él tuvo que servir 45 días de cárcel. ¿Me entiende? Que es mucho menos que 3 años, pero el problema es que siendo indocumentado, eventualmente después de que el señor sirviera su sentencia, ahí viene migración y ponen su hold y los deportan. Y ahí tiene una marca no solo estatal, pero también federal. La fiscalía se está poniendo abusada, ¿me entiende? Ellos sí le están poniendo atención a estos casos y cuando les vienen a ellos, si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado que alguien es culpable de la ofensa, ellos proceden con el caso. Es una cosa triste, honestamente. No, yo no recomiendo. Si usted ha usado seguro social inventado en el pasado, yo no recomiendo que usted solicite una licencia bajo la AB60 simplemente porque hay un riesgo, porque usted no sabe si ese número corresponde a otra persona. Es imposible que usted supiera eso hasta que pues obtenga la noticia horrible. Sí, eso no lo haga, es un riesgo. ¿Más preguntas? Sí, señora. Oiga, una persona que ha tenido un DUI, ¿le aconseja que saque licencia?
Ok, DUI es otra cosa. Manejando bajo la influencia de alcohol, obviamente es un delito, pero la pregunta que yo tengo es, ¿cuántos años atrás pasó este incidente, alegadamente? Fue en el 2004, Ok, 2004. Normalmente aquí en el estado de California, cuando una persona obtiene un caso de DUI, le dan 3 años de probación, de libertad condicional. Si la persona paga todas sus multas, hace todas las clases, hace todo lo que se le dijo al juez, generalmente no le debería de afectar. Esa es la realidad. Ahora, hay personas que tienen records criminales horribles. Hay personas que han sido acusados y han sido hallados culpables de felonías y han tenido oportunidad de obtener la licencia bajo la AB60. Se mira que el DMV más se está enfocando en si la persona debe dinero o si usaron nombre falso o seguro social falso o inventado en el pasado para agarrar licencias. Esa es la razón primordial por cual el DMV le está negando las licencias. Obviamente, si estamos hablando de un caso de manejo bajo la influencia de alcohol, mucha gente cree que los casos de manejo bajo la influencia de alcohol son casos de tráfico. Mucha gente cree que son infracciones de tráfico, pero eso Así no es la cosa. Un caso de manejo bajo la influencia de alcohol es considerado un delito penal y lo manejan en el departamento criminal. Ese código, que es el 23152B del Código Vehicular, lleva una pena máxima de 6 meses en la cárcel del condado por la primera ofensa, 1 año por la segunda ofensa y por la tercera ofensa también es 1 año, pero trae una sentencia mínima de 4 meses. Y por la cuarta ofensa es 3 años en la prisión estatal. Los casos de DUI son bien serios específicamente, pues porque accidentes pasan y personas mueren, es la realidad. Obviamente cualquier persona que está manejando bajo la influencia de alcohol o drogas, obviamente está discapacitado, no tiene la habilidad de propiamente manejar un vehículo. Y si alguien está manejando bajo la influencia de alcohol y por consecuencia de su manejo alguien muere, hasta le pueden presentar cargos de asesinato, como que si mató a la persona a propósito. Los casos de DUI son muy, muy serios y bien caros, voy a decir, porque las multas son altas. Los puntos le dan 2 puntos en el DMV automáticamente, le suben la aseguranza. Nadie te quiere dar trabajo porque es considerado una convicción penal. Si usted está aplicando para un trabajo y usted tiene un antecedente de DUI y le preguntan si usted ha sido condenado de una ofensa criminal, yo sé que usan la palabra criminal, es necesario poner sí para un DUI. ¿Entiende? Porque aquí criminal es cualquier ofensa pública, ¿me entiende? No es como, yo recuerdo mi mamá me decía, no, crimen es solo de matar o algo serio. No. Aquí en California crimen es todo. Manejar bajo la influencia es crimen. Manejando sin licencia técnicamente es crimen. Violencia doméstica, hurto, robo, peleas físicas, asalto, agresión, caso de droga, todo eso es crimen, ¿me entiende? Aquí lo toman muy en serio, cualquier cosita. ¿Me tienen una pregunta ahí atrás? Sí, y si es una persona que tiene un DUI, Sí. que lo detuvieron, que lo deportaron, Sí, señora. que no pagó, no fue a la escuela ni nada, fue deportado, si regresa, ¿puede aplicar para licencia o...? Ok, ahí no, y le voy a decir por qué. Ahorita no. Okay, esta es la cosa. Si una persona ha sido arrestada por manejar bajo la influencia de alcohol y eventualmente fue deportada, primero tengo que preguntar a cuál punto fue deportada, porque hay mucha gente que son acusadas de manejar bajo la influencia de alcohol y antes de ver al juez, ICE los agarraba y los deportaba, pero el caso todavía quedaba pendiente en la corte y era una cosa que pasaba muy frecuente en el condado de Alameda. Primordialmente siempre lo veíamos en Hayward, donde personas eran arrestadas por manejar bajo la influencia de alcohol. La fiscalía tenía 3 días para presentarle cargos, pero migración llegaba el próximo día y se los llevaban. Pero el caso todavía quedaba pendiente. Y lo que pasaba es que el juez decía, señor Juan Chávez no está aquí. Orden de arresto. Porque tiene que recordar que la corte estatal es separado a lo de migración, porque lo de migración es federal. Una mano no sabe lo que la otra está haciendo, ¿entiende? Una persona puede estar en la cárcel con un juez de migración, pero para el juez del estado eso no va a reflejar así. El juez del estado va a decir, no, Juan Chávez no está aquí, y impone la orden de arresto. Lo que esa persona tiene que hacer es, primero es necesario verificar con la corte para ver cómo está el estatus del caso. Si el caso se cerró, si todavía está abierto. No, el juez Ujú. le dijo que tenía
Sí. y tenía que pagar una multa y todo, Ujú. pero me dieron papeles a firmar para que saliera voluntariamente. Voluntariamente, sí, correcto. Ajá, entonces, no más porque iba manejando sobre la influencia del alcohol. Sí, correcto. Ajá, O sea, la cosa es esto. Si el juez ordenó que tenía que pagar las multas y también hacer las clases, si él no lo hizo y si el juez descubrió que él no lo hizo, el juez de cualquier forma impusiera la orden de arresto. Lo que es necesario hacer en estas situaciones... Ahora, si el juez no descubrió, nunca impone la orden de arresto. Hay muchos jueces, dependiendo en cuál condado que ocurrió el incidente. Por ejemplo, aquí en el condado de Santa Clara, hoy en día, los jueces, ellos quieren que la persona entregue prueba de que la persona se matriculó en la escuela. Eso es un requisito hoy en día. ¿Me entiende? Si una persona no entrega prueba de que se matricularon en la escuela de DUI, los jueces la mayor tiempo imponen una orden de arresto. Lo que es necesario hacer es abrir el caso de nuevo, pedirle al juez que te dé una referencia para poder asistir a las clases de DUI y después pagar las multas y periódicamente regresar a la corte para dejarle saber al juez cómo está el progreso de su caso. Y ya cuando usted termina su caso, ahí es cuando finalmente cierran el caso. Ahora ya cuando el caso está cerrado, después puede solicitar la licencia bajo la AB60. Pero eso es un proceso que se tardaría más o menos unos buenos meses. Por ejemplo, si estamos hablando de si la persona tenía un nivel de alcohol de .15 o menos, la persona tenía que hacer simplemente 3 meses de clases. Si es más de .15 es 9 meses de clases. Dependiendo cómo de alto era el nivel de alcohol en el sistema del individuo que fue arrestado, eso determinará cuánto tiempo esto se va a tardar. Sí, duró 7 días o 9 días en la cárcel. Sí. Y ya de ahí se lo llevaron. Sí, se lo llevaron. Cumplió. Él cumplió con la sentencia que le dieron en ese entonces, ¿me entiende? Pero el problema es que cuando una persona agarra un caso de DUI, los jueces le dan 3 años de probación. Porque si usted lee el Código Vehicular sección 23152B, un DUI lleva una pena máxima de 6 meses en la cárcel del condado. Solo porque la persona sirvió una semana o 9 días, eso no quiere decir que el juez después no puede decir, oh, no, esta persona violó la orden, esta persona violó mi orden, yo tengo el derecho de meterlo en la cárcel automáticamente por 6 meses, menos los 9 días. ¿Me entiende? La cosa es que si esta persona quiere solicitar la licencia, primero necesita verificar cómo está el estatus del caso. Necesita verificar si tiene una orden de arresto o no. Y de cualquier forma tiene que hacer la escuela. ¿Me entiende? Tiene que hacer la escuela hasta si... y esta es una cosa extraña. Hasta si la corte no lo ordena. hasta si la corte no ordena la escuela, el DMV todavía tiene ese requisito. Hay muchas veces, por ejemplo, en el condado, ahora estoy molestando el condado de Alameda, pero también en el condado de Alameda, era una jueza que yo conozco ahí, era la póliza de ella, de que no ordenaba a las personas sin licencia a hacer las escuelas de DUI. Porque ella pensaba, pues, ¿para qué voy a ordenar que una persona sin licencia haga la escuela de DUI si de cualquier forma no puede tener licencia? Ok, eso la juez nunca lo ordenaba. Pero el problema es que el DMV no le importaba lo que decía la jueza. El DMV tiene sus propias reglas independientemente a la corte. Y mucha gente no entiende esto. Lo que pasa con el DMV es separado e independiente de lo que pasa en la corte. Solo porque el juez no ordena algo, eso no quiere decir que el DMV no va a querer eso. Entonces, cualquier persona que es arrestada por manejar bajo la influencia de alcohol, si el DMV tiene la evidencia de que la persona sí estaba manejando con un nivel de alcohol de 0.08 o más, ellos van a querer que la persona asista a las clases. Y dependiendo cómo de alto era el nivel de alcohol, eso determina si van a hacer las clases de 3 meses o las de 9 meses. Y eso es solo por la primera ofensa. Por cada otra ofensa subsecuente es de 18 meses hasta 30 meses de clases. Por la segunda ofensa estamos de 18 meses, la tercera ya es 30. ¿Me tiene una pregunta? Sí, ¿qué sucede si soy detenida? ¿Cuáles son mis derechos? Si usted es arrestada o simplemente detenida. Arrestada. Ok. Si usted es arrestada, usted tiene los derechos Miranda, que son, usted tiene el derecho de mantener silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usada contra usted en la corte.
usted tiene el derecho a un abogado que esté presente durante el curso de las preguntas, y si usted no tiene el dinero para pagarle a un abogado, la corte le nombrará un abogado a costo público. Esos son los derechos Miranda en efecto. Y definitivamente, y esto aplica a todo el mundo atrás, yo tengo un folleto, es una lista de los 10 errores más comunes que toda la gente comete cuando son arrestadas y acusadas de haber cometido delitos de buena información. La cosa primordial que nunca se le debería de hacer, nunca se debe de hacer esto si usted es arrestado o cualquier persona que usted conozca es arrestada por cualquier ofensa, nunca se debería de hablar con la policía con respecto al caso, nunca. Siempre tiene que mantener silencio. Siempre debería de mantener silencio. Obviamente, sí le tienes que dar información básica a la policía. Le tienes que dejar saber su nombre, fecha de nacimiento, dirección de casa. Esas cosas básicas sí se le tiene que dejar saber a la policía. Pero con respecto al caso actual, no. Siempre, 100% del tiempo se tiene que mantener callado. Nunca hable con la policía. La razón es porque la policía, en efecto, es como parte del mismo brazo con la fiscalía. ¿Me entiende? Los policías en efecto trabajan con los fiscales y en muchas circunstancias trabajan para los fiscales, porque los policías hacen el trabajo de colectar la evidencia y se la entregan a la fiscalía para que la fiscalía después haga una determinación si tienen suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa. La cosa es que el policía tiene en efecto un interés en ayudarle al fiscal, y obviamente, como yo dije previamente, el fiscal definitivamente tiene interés en hallar a las personas culpables, porque así es como le dan sus promociones. Si usted va al departamento criminal, si usted va a cualquier corte, no me importa si estamos hablando de la corte de Santa Clara, el condado de Alameda, San Francisco, casi todos los jueces son exfiscales. Casi todos los jueces son exfiscales. Eso es parte de la carrera de ellos, de eventualmente el sueño de ellos llegar a ser juez. Y para poder, es una posición política, en efecto. Entonces es bien importante tener un buen récord. Un fiscal prefiere darte 0 cárcel y decir que ganó el caso, de pelear un caso mano a mano y perder, porque se ve mal en el récord de él. ¿Me entiendes? Y eso, no, pero por eso, no. Y la cosa que los policías, yo sé que deberían de ser más objetivos. Ellos deberían de colectar evidencia y decidir si la historia de la víctima alegada o si el delito honestamente ocurrió. Pero así no trabaja. La policía simplemente colecta la evidencia pensando que tú ya eres culpable, que la persona ya es culpable. Y simplemente quieren ayudarle a la fiscalía a crear un caso para potencialmente convencer a un jurado de que X persona es culpable. Ahora, la verdad no tiene importancia, no tiene significancia. Es simplemente la credibilidad de la evidencia. Esa es la realidad. Perdón, ¿cómo Sí, sé señora. realmente cuando estoy declarando que es mi abogado? Él se presenta, se identifica como mi abogado defensor. La fiscalía, sabemos que puede ser un tramposo. Sí, puede correcto. A un investigador que le estoy declarando todo y se presenta como mi abogado. O sea, porque va a ser una persona que no conozco, el Correcto. abogado defensor. ¿Cómo puedo yo garantizar que realmente es esa persona? Yo estoy muy nerviosa. Entonces, Absolutamente. ¿cómo puedo yo saber que la persona con la que estoy hablando es la correcta? Eso me trae a una cosa que mucha gente cuando oye esto se ponen espantadas, pero esta es la realidad. La policía legalmente tiene el derecho, ellos tienen el derecho de mentirte para sacarte información. Es que es eso, sí he escuchado eso. No, esto es indiscutiblemente. Ellos sí tienen el derecho de mentirte para sacarte información. Ellos no te tienen que decir la verdad. Ellos no te tienen que decir la verdad. Muchas veces para evitar leerle los derechos Miranda, para no tener que leer los derechos Miranda, le dicen a las personas, mira, señor, usted no está bajo arresto. La puerta está abierta. Usted puede salir al baño, usted se puede ir a cualquier hora, simplemente le quiero hacer unas preguntas. Ellos le dicen eso a las personas para no tener que leer los derechos. Porque si no, las personas van a decir, oh, yo tengo el derecho a un abogado, yo quiero abogado.
O sea, se porta muy buena persona. Absolutamente. Como para darme confianza. Absolutamente. Y mucha gente no entiende cómo de abierto es esto. No. En la corte, muchas veces cuando tenemos los exámenes preliminares donde traemos a los policías para que testifiquen en la corte y todo eso, los policías abiertamente enfrente del juez leen sus reportes y les dicen al juez, ok, señor juez, después yo le dije esta mentira al señor Juan para ver cómo reaccionar. Después le dije esta mentira para ver si él testificara en contra de X persona. Es abierto. ¿Entienden? Los policías tienen el derecho de mentir para sacarle información. Por eso yo le digo a la gente, cuando la policía le dice algo a una persona arrestada, no es por la verdad de lo que está diciendo. La única razón por cual el policía está abriendo la boca es simplemente para ver la reacción del acusado, del sospechoso. Esa es la única razón por cual abre la boca. Por ejemplo, cuando un cliente viene a mi oficina y me dice, pues el policía me dijo X, el policía me dijo X. Yo digo, no, eso no quiere decir que es verdad. El policía simplemente le dijo eso a usted porque quería ver su reacción. Ahora es posible que sea verdad, pero yo no sé. y usted definitivamente no va a saber. Que un policía me detiene, me Sí. dice, a ver tus documentos porque hay un crimen o puedo ser sospechosa de un crimen, me detiene. Entonces, oiga, ¿sabe usted qué pasó? No sé, estoy detenida, estoy arrestada, se le ofrece algo, quiere que me identifique, o qué le digo yo al policía, porque se pueden acercar a mí como probable culpable. Es mejor, honestamente, mantener silencio. La única cosa que usted, obligatoriamente, usted le tiene que decir su nombre, fecha de nacimiento y dirección de casa. Nada más, nada más, nada más. Cualquier otra cosa es mejor mantener silencio, aunque usted sea inocente de los cargos. Porque ¿Me entiende? pueden inventar cualquier cargo. Correcto. No solo eso, pero y esto me va a traer a otra cosa. Hasta si un policía te detiene o te arresta por error, si arresta a alguien por error, nunca se debería de resistir el arresto físicamente. Nunca. Porque aunque sea por error el arresto, y aunque ellos descubran después que fue por error, todavía te pueden presentar cargos por resistir el arresto. Es un cargo separado, independientemente a la razón inicial por cual el policía te arrestó. Sí, tienen todo el poder, o sea, tienen... Absolutamente. Bueno, en resumen, muy importante, me gustaría que quedara claro. Si a mí me detienen, yo puedo decir, señor policía, ¿estoy detenido? No, e irme. Si me dice sí, entonces le tengo que responder, bueno, mi nombre es aquí vivo, este es mi número de teléfono, pero sobre lo que tú me preguntas no te puedo contestar a menos que esté mi abogado presente. Absolutamente, absolutamente. Nunca hable del caso, nunca hable de las circunstancias con un policía. Nunca, nunca, nunca. Porque ellos simplemente están tratando de colectar evidencia para hallar a alguien culpable. Abogado, Sí, ¿qué señora. diferencia hay entre un arresto y una detención? Una detención es una cosa temporal. Por ejemplo, supongamos que un policía simplemente quiere hacerle preguntas, pero antes de hacerle preguntas quiere verificar que usted tiene armas para protegerse, solo le hace así, pa. Normalmente una detención es máximo como media hora. Tiene que ser un tiempo razonable, es lo que la ley dice, tiempo razonable, pero es más o menos media hora. Ahora, ya después de que ponen las esposas, lo lleven a la estación y da las huellas, ahí la persona ha sido oficialmente arrestada cuando dé las huellas. Técnicamente, hasta cuando te ponen las esposas, técnicamente todavía no es un arresto. Es hasta que te lleven a la estación y das las huellas, ahí ya es un récord de arresto. Ahí es el arresto. Pero, Sí, señor. Pero todo lo que digas, ya sea en la detención o cuando te arresten, puede ser utilizado. Absolutamente. Porque si usted habla voluntariamente, eso definitivamente va a ser usado contra usted. Ahora, si después del arresto llevan al acusado, al sospechoso, voy a decir, a un cuarto de interrogación, ahí, antes de hacerle preguntas en el cuarto de interrogación, ahí es cuando le tienen que leer los derechos Miranda. Usted tiene derecho a mantener silencio, cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte, etcétera, etcétera, etcétera.